te contrataba, ¿cuál contrato? Pásale, vas a ganar tanto, trabajas de tal hora a tal hora y se acabó el tema, ¿no? Y era un tema muy común en esa cuestión, pero al final del día eso me decías, eso significa no tener un contrato individual de trabajo si lo hago de manera verbal. Explícanos por qué. Sí, con esta El primer error que tenemos las compañías es no tener contratos individuales de trabajo. Sí, sí, es... ¿Qué te has encontrado? Que yo creo que es lo mismo que yo te pregunté. Oye, Karina, pero se puede contratar a la gente de manera verbal, ¿no? Claro. Porque lo asimilamos a lo mercantil, Claro. que hay un acuerdo de voluntades que Sí. puede ser verbal. Y antes era así, ¿eh? Antes te contrataba, ¿cuál contrato? Pásale, vas a ganar tanto, trabajas de tal hora a tal hora y se acabó el tema, ¿no? Y era un tema muy común en esa cuestión, pero al final del día eso me decías, eso significa no tener un contrato individual de trabajo si lo hago de manera verbal. Explícanos por qué. Sí, con esta reforma pues ya los contratos verbales que en el pasado lo mercantil pues son prácticas, ¿no? Que por la rapidez del negocio, ¿no? Verbal, sí, fírmame, y se perfecciona con la entrega de la cosa, ¿no? Okay. O la entrega del dinero. Sin embargo, aquí pues es muy diferente, es un derecho social donde el trabajador, a veces hay trabajadores que no saben leer, entonces tener por lo menos por papel a qué hora entra, su salario, quién va a ser mi patrón, eso es algo que el contrato debe contener, ¿no? ¿A quién respondes, no? Porque muchas veces no sabes quién es tu patrón en trabajos donde pues son condiciones precarias, muy, muy, muy precarias, y bueno, no puede ser oral, debe ser siempre por escrito y debe de contener ciertos requisitos que la ley marca. Y pongamos, yo puedo hacer el contrato, lo bajo de internet, pero ¿qué tal si tu jornada laboral, la diurna, excede las 8 horas? Y son 10. Y tú solito lo pusiste, pero tú no sabías que son 8 horas, ¿no? Entonces ya cuando te cae la inspección, tu contrato, sí, aquí está. Oh, sorpresa, son 10 horas y la ley marca 8. Solito, tú te ahorcaste. Oye, y dime algo, la ley ya dice o ya establece que debe ser por escrito. Sí, ya, claro. ya hay Sí. alguna norma que te diga, algún artículo que te diga, a ver, Sí, aquí está. las condiciones de trabajo deben ser por escrito. Okay. Eso es lo que dice la ley, que las condiciones deben de ser siempre por escrito. Antes me parecía que incluso decía verbal, pero volvemos al mismo. No había una seguridad jurídica al trabajador, no al patrón, al trabajador, porque es un derecho social. Y siempre he escuchado, perdón que te interrumpa, que la ley, o sea, siempre nos han dicho como patrones cuando hoy tenemos un área legal muy fuerte, pero cuando no, hace muchos años que no dábamos servicio, le decían a los entre patrones, digo, platicando con empresarios, con gente que tiene empresa, decíamos, oye, la ley es súper proteccionista. O sea, el trabajador tiene la razón y casi nosotros estamos contra la pared, ¿no? Entonces, la actuación del patrón era diferente. Sí, claro. ¿Me quieres fregar? Pues ahora va una respuesta. O sea, y las condiciones, la idiosincrasia era totalmente diferente. ¿Sigue siendo muy paternalista en México? Sí, sigue protegiendo mucho al patrón porque volvemos al trabajador, perdón. Es un derecho social, 100% social, que busca proteger al trabajador. Siempre va a ser, incluso la carga probatoria es del patrón. Si está solicitando la antigüedad el trabajador, bueno, te corresponde a ti, patrón, desvirtuar lo que dice. Habrá excepciones que la carga probatoria es del trabajador, pero en condiciones mínimas de ley, por decir el salario, es que nunca firmé un recibo y a mí me pagaban 4,000 pesos, que es lo mínimo, el salario mínimo. Y eso ahorita un poquito más. Sí, es 5,186 pesos. Entonces son 4,000 pesos, imagínate. Ahora, tu patrón, compruébame lo contrario. Son ciertos puntos que el patrón debe probar ante el dicho del trabajador. Oye, Karina, y para toda nuestra audiencia, carga probatoria, ya digo, yo lo entiendo, pero quisiera que les dijeras qué es carga probatoria. O sea, yo, patrón, tengo una dulcería, tengo una miscelánea, me demandan y me dice mi abogado, oye, nos toca la carga probatoria. Y yo digo, puta, ¿dónde la compro? Claro, ¿no? ¿Qué es eso? Claro, bueno, la carga probatoria es que ante el dicho de una persona tú debes probar lo contrario. Ok. Eso es la carga que implica que tú tienes la carga. ¿Es documental? ¿Normalmente es documental? Pues existen diferentes tipos, pero la que predomina pues es la documental. ¿En materia laboral es documental? Sí. O sea, por eso... Puede haber varias, no, puede haber varias. Puede haber varias, la testimonial, la tecnológica, puede haber varias. Pero para mínimos de ley
por lo menos que tengas esa, ya es una prueba plena y fehaciente. Dependiendo de diferentes aspectos del caso, pero que lo tengas en papel es una, que puedas traer testigos es otra, pero incluso dependiendo del caso, a veces te ayuda, a veces mejor no, y por lo menos que tengas una, pues ya va a hacer que sea más favorable el resultado para el patrón. No, perfecto. Por eso me encanta, o sea, estos, como yo les digo millennials, que son espectaculares. La gente que tiene conocimiento, que lo aplica, que trae el mindset de ayudar, de emprender, así como ella. Nosotros estamos encantados con Karina en CCK. La verdad es que es muy clara, nos lo explica en español y realmente nos ayuda siempre, digo, internamente y a todas nuestras empresas a realmente evitar problemas, desembolsos que para el empresario son problemas, e incluso en la relación y en la productividad. Vaya, muy claro, y creo que toda la gente lo entiende en esa cuestión de la carga. Pero quisiera llegar a eso. Por eso cuando llegó la Secretaría del Trabajo, me enseñaste una hoja, o nos enseñaste una hoja, cuando lo comentamos, en un recito que tuvimos, que te vi con unos documentos que ibas a llevar, y me enseñaste un documento. Por eso pide la Secretaría del Trabajo en el primer apartado: quiero tus contratos individuales de trabajo. Sí. O sea, pero es documento, ¿verdad? Sí, o sea, sí, ellos quieren documento. No lo puedo decir. Ya le entendí. Sí, no puede haber un testigo que diga, él estuvo cuando lo contraté y le dije las condiciones. Exacto, es a lo que voy. O sea, no, por eso pide documentos. Sí. No puedo llegar y decir, a ver, bro, yo los contrato verbalmente. Claro. Sí, en ese aspecto sí tiene razón. Si bien es cierto, la ley marca diferentes tipos de prueba, que es la testimonial, que es la escrita, que es el peritaje, que es la electrónica para los correos. En el caso de los contratos, es únicamente el papel. Okay. Podrás tener tu contrato electrónico, pero nada como la firma autógrafa de del trabajador y del patrón. Y en eso estamos atrasados. O sea, y lo platicamos otra vez con toda la gente de tributario. Unos meses de las citas con el SAT para que la gente fuera a sacar su constancia, y al final del día, si quieres sacar una firma electrónica, si como patrón es un tema, imagínate para el trabajo. O sea, creo que estamos atrasados en esa parte en México. No sé si hay algún país que ya va muy adelantado en este tema, la verdad lo desconozco, pero creo que es hacia donde vamos en su momento, con una autentificación correcta. Claro. Pero como bien dices, vi que llevabas en las revisiones los bonches de contratos con las firmas, revisando, y obviamente para poder entregarlo. Sí, y bueno, la falta de contratos, la multa va de los 4,800 pesos a los 48,000 pesos. Y la multa implica que sea por trabajador y por falta. Pero es discrecional. O sea, la autoridad puede decir, oye, tienes 2 trabajadores, a ver, 4,800, tienes 100 trabajadores, 4,800 por 100. Sí. O depende, la meta de recaudación que tengan es como te la aplican. Digo, bueno, ya sé que esto no se dice en esa cuestión, pero cuando es arbitrario, y no es una crítica a la autoridad, cuando es arbitrario, descansa en el criterio de una persona. Pero al final el criterio podría no ser uniforme, ¿no? Efectivamente. Y es a lo que voy. Siempre va a estar fundado y motivado la discrecionalidad de la autoridad. Sin embargo, va a tener siempre en cuenta el número de trabajadores, la gravedad de la falta, la capacidad de la empresa. Porque imagínate, me aplican una multa, la más alta del outsourcing, que son los 4 millones, y perdón, pero pues apenas estoy produciendo, apenas inicié, ¿no? Me quiebras. Y tampoco es lo que busca la Secretaría del Trabajo, quebrar, porque es una fuente de trabajo al final del día. Pero pues imagínate una multa de 20,000 pesos, pues ya. Y por lo que me dice, respeta a los dos, el derecho social del trabajador, pero también el derecho del patrón a generar fuentes de empleo, a dedicarse a lo que necesita y a generar riqueza para este país. O sea, tendría que ser equilibrado. A mí siempre eso me ha hecho ruido. Cuando dicen es discrecional, híjole, ¿cómo va a ser el criterio de la persona que lo dice? Sí. Si lo ves desde un punto de vista negativo, ¿cuánto nos falta? El presupuesto que nos falta, múltalo con eso. Claro, ¿no? claro. O sea, no sabría decir si son cuotas que debe cumplir la autoridad. O me compares. Pero... No, es que, a ver, todo el mundo tiene presupuesto. Claro. O sea, cada año autorizan un presupuesto de ingresos de la Federación. Sí. Y tienen estimaciones. Y obviamente pues es para solventar
pues gastos de la Pues secretaría, gastos, ¿no? Claro. crecimiento, digo, lo entiendo en esa parte. Yo no, o sea, mi punto es, ¿cómo podríamos medir que eso es un reto que tienen las autoridades? Claro. Es el tema discrecional, ¿no? Sí. Cuando queda discreción, el supuesto es que quien lo aplica tiene criterio. Sí. Y Y claro. y ahí te la dejo, Digo, medios y ahí de te la dejo. impugnación, están medios de impugnación cuando las multas son muy altas, pero tampoco nos vayamos al extremo debido a que pues si tienes debidamente actualizado no hay ningún problema. Claro. La multa va a ser menos. Y sí, las multas son un poco caras, se manejan por trabajador y por falta. Si no tienes contratos de 5 trabajadores es una, pero tampoco tienes nóminas, bueno, es otra. Tampoco tienes... Que eso voy, que es el punto 2 que normalmente sí, pasa. Claro. Entonces la recomendación Contratos para sí. todos nuestros MVPs, toda la gente que nos escucha, toda la gente que en esa parte necesitamos que sepa para que evite multas, para que evite desembolsos, es tengan contratos por escrito. Sí, siempre. Y aparte, bueno, nada más rapidísimo, pues hay diferentes tipos de contratos laborales. Está el contrato indefinido, está por tiempo, está a prueba y a capacitación, que realmente conociendo la gente este tipo de contratos y asesorándose bien, podrá sacarle mucho provecho, sobre todo para cuando es un nuevo personal. Bueno, te capacito o te pongo a prueba. Hay sus excepciones en la ley, pero pues es algo que le puede sacar mucho provecho y ver si efectivamente esa persona cumple con el perfil que tienes. O sea, la prueba sería, por ser una empresa tecnológica, Uh-huh. una empresa, vamos a pensar, una empresa o que se dedique a temas de tecnología, de algoritmos, yo tengo que validar que la persona que viene tenga, o sea, dice que sabe el lenguaje, dice que sabe ya saben todo lo que les ponen ahí en los lenguajes, pero me interesa que lo ejecute bien, que estructure las líneas bien y que haga el algoritmo. Yo puedo tener una persona a prueba cierto tiempo y validar, me imagino que en función de una evaluación, o sea, si esa prueba, sí, claro, lo quiero entender así, en función de una evaluación, y voy a eso, pues en Fórmula 1 te dan un test de prueba y pues te toman tiempo, digo, hay una medida y te dicen si pasa o no pasa. Claro, y siempre, ¿aquí será igual? Sí, al final de la relación hay tiempos, ¿no? Para ser un especialista puede prolongarse la prueba hasta 6 meses, ¿no? Pero cuando es una persona no tan especialista puede ser hasta 1 mes. Entonces, cuando llega al final, le entregas a esta persona, ¿sabes qué? No cumpliste el perfil porque muchos clientes se quejaron. Hubo mucho retraso del trabajo. Realmente tú dijiste que hablabas francés y cuando te escuché hablar con el cliente no le entendías. Entonces, todo debe estar justificado, ¿sí? No nada más lo puedes rescindir la relación así nada más. Todo debe estar justificado, pero te comento, pues son diferentes tipos de contrato que existen y que puede el patrón sacarle mucho provecho y no tenerle miedo. Perfecto. No tenerle miedo a lanzarte a esta diferente siempre y cuando estés bien asesorado. Porque no puedes utilizar un periodo a prueba para cualquiera de 6 meses. Existen sus excepciones. Si tienen dudas con el tema de contratos, escríbanle, vamos a subir este podcast, escríbanos por favor, y con mucho gusto Karina, es más, les da una asesoría gratuita, con todo gusto, los que tengan problemas de ese tipo, y si los podemos ayudar en resolverlos, damos la asesoría y si tenemos que accionar algo, ella ve de qué manera le hace y los ayudamos en esa parte, porque sí, tienes toda la razón, hay diferentes modalidades de contrato que sirven en cada situación y en cada etapa en relación a lo que estamos haciendo. Esa parte es importante. Digo, ya te comprometí claro, no pasa nada. en esa parte, Cari, ya te comprometí, pero bueno, recuerden, es que nosotros siempre nos acordamos de eso, lo que platicamos en nuestras juntas de cultura es, hazlo diferente. ¿Cómo? Aprendiendo diferente. Y nos gusta ayudar en ese tema y creo que los podemos ayudar sin ningún problema. Y antes de que pasemos al segundo punto, recordar que si un contrato verbal, si no les das un contrato a tu personal físicamente, se entiende por indeterminado. Ajá. Tiempo indeterminado. La duración. Sí, si tú querías darle a prueba, ni modo. Le vas a tener que dar nada más el indefinido. O sea, la omisión de un documento para la autoridad implica que lo contrataste por tiempo indeterminado. Indeterminado, así es. Entonces, mucho cuidado. Existe a veces contratos por obra o por proyecto. Se justifica efectivamente que sea por un proyecto, por decir... O sea, por un tiempo determinado. Sí, vamos a traer a Juan Pérez y es un ingeniero y tenemos una carretera
y lo vamos a meter 6 meses porque es la labor en ese lugar dura 6 meses. Efectivamente, y si tú no le das el contrato de periodo, por tiempo determinado o obra, perdón, se entiende que es indefinido. Por Oye, tiempo. a ver, ahorita se me ocurre algo, perdón que te interrumpa. Muchas veces cuando las mamás trabajadoras tienen a su bebé, se van de incapacidad. Claro. Y normalmente traen una persona a que las cubra. Una persona, no de la misma, o sea, no hacen un movimiento lateral en la compañía, traen una persona de fuera para que las cubra. Ahí sería, y si yo le digo a la persona que viene, oye, vamos a cubrir la incapacidad de mi trabajador en este caso, y bueno, el IMSS nos da, creo que la incapacidad 42 días antes, 42 días después, ya lo que saben, pero yo digo, bueno, nosotros como somos muy buenas gentes, se va 6 meses, sí, para que pueda tener la lactancia de su niño, toda esa cuestión. Pero la persona que viene sabe que solo va a estar 6 meses. Sí. Eso sería un contrato, ya ahora sí, hablé de las carreteras, pero digo, cosas que pasan en el día a día. Claro. Si yo traigo a esa señorita o señora y le digo, es un contrato de 6 meses, eso sería por tiempo determinado y tendríamos que establecerlo así, que viene a cubrir, o sea, tendremos que establecer esa parte. Sí, siempre debe existir una razón. Okay. Siempre justificable, ya sea por proyecto, no nada más por las carreteras. ¿Qué tal si yo como contador me viene un cliente impresionante que le toca una auditoría que tiene un volumen de trabajadores increíble y necesito un personal mucho más, o yo como abogada, es un cliente de un juicio penal que necesito leer carpetas y carpetas y carpetas de investigación y ¿sabes qué? Contrato nada más durante la duración del juicio a 2 personas más. O sea, podría incrementar mi personal por un periodo determinado, sí, y ellos saben, sí, que tiene un término. Sí. Cuando incluso, pase esto. Puede ser una condicional. Sí, claro. Cuando se acabe el juicio, que yo no puedo saber cuánto dura, sí, podría haber una condicional. Cuando termine, se rescinde la relación laboral. Y esto implica que todos los trabajadores van a tener los mismos derechos, ya sea un contrato por tiempo determinado, obra, todos van a tener los mismos derechos. Lo tienes que dar de alta, tiene que haber cuota patronal, todo, siempre. Pero ya saben, si no tienen eso, hay que tenerlo, eso es importante, nos puede costar dinero y si no saben cómo hacerlo, escriban y con gusto, ya comprometí a Cari, pero con gusto lo hacemos, sobre todo para que sepan el por qué. O sea, lo importante no es hacerlo, sino sabes por qué lo haces.